Ebenezer. Primero de Samuel 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Volvemos a recordar la gran bendición de tener un Dios que nos ayuda hasta el final, que siempre está pensando en nosotros, siempre está cuidando de nosotros. Sería bueno y necesario que en este día podamos decir al Señor: gracias, Dios, porque hasta aquí tú me has ayudado. Hasta este día tú me has bendecido. Tú has sido conmigo. Muchas de las veces pasa el día, pasan semanas, meses, y no le agradecemos a Dios porque nos ha ayudado. La palabra de Dios nos enseña aquí la importancia de reconocer que necesitamos de Dios todo el tiempo, de reconocer que ha sido Dios el que ha estado con nosotros. Qué bendición y qué maravilla que podemos tener la palabra de Dios a nuestro lado, de nuestro lado. Muchas veces es verdad que vivimos situaciones en las cuales usted piensa que estamos desamparados. Muchas de las veces humanamente, terrenalmente, pensamos que estamos solos, que no hay quien nos busque, que no haya quien le interese nuestros problemas. Tal vez a veces has pensado que Dios no te va a ayudar. Has pensado que Dios no está escuchando tus peticiones y no miras la mano de Dios en tu vida. Normalmente pensamos que tal vez ya no vamos a poder salir adelante. Pero es necesario, hermanos, hacer un repaso de todas las cosas, hacer una recapitulación de todo lo que hemos vivido los últimos 2 años o el último año y medio. Y por encima de lo que hayas vivido, de lo que hayas experimentado, aunque haya sido doloroso, humanamente tal vez pasaron cosas que te hicieron llorar, que te pusieron tristes, algo que tal vez sacudió tu corazón, pero lo que no puedes decir es que Dios no estuvo contigo. Dios estuvo contigo. Dios ha estado con nosotros, nos ha ayudado. ¿Sí? ¿Cuántas personas hemos visto que Dios ha sanado? ¿A cuántas personas hemos visto que Dios ayuda y que Dios está con nosotros, hermanos? Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nos ha dado más de lo que le pedimos. Ha sido bondadoso con nosotros. Comida, vestido. Nos ha regresado la salud. En momentos de enfermedad Dios ha sido bueno. En momentos de crisis su provisión ha estado ahí. En momentos de escasez su bendición ha sido fiel. Miramos nuestros hijos y están bien. Es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, la bendición que tenemos, ¿verdad? De cómo Dios nos ayuda. Sí. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios ayudó a su pueblo. Dios ayudó a Samuel. Dios ayudó al pueblo de Israel. En realidad los israelitas se habían apartado de Jehová y le habían sido infieles a Dios. Al igual que tú y que yo y que muchos cristianos, que muchas personas, muchos de nosotros, muchas de las veces no hemos sido fieles a Dios como deberíamos de ser fieles a Dios. El pueblo de Israel estaban sirviendo a otros dioses. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, a Astarot,
de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. El pueblo de Dios se había apartado de Dios. Fueron tras otros dioses, convirtiéndose en un pueblo adúltero, como lo menciona la Biblia, completamente alejados de Dios. La bendición no fue por ser buenos, sino porque le pidieron al profeta y sacerdote Samuel que intercediera por ellos ante Dios. Por la misericordia de Dios, Dios ayudó a su pueblo. En el versículo 4 dice: y porque quitaron todos los dioses y se volvieron a Dios, y de todo corazón, porque empezaron a ser obedientes a Dios. Dios nos ayuda, hermanos. Dios, su deseo es estar con nosotros, ayudarnos, bendecirnos en todo momento. Aunque hemos sido infieles, aunque le hemos fallado, pero Dios es bueno. Pero si hay un punto de retorno, hay un punto de arrepentimiento, hay un punto de un cambio. No solamente podemos decir: sí, sé que le he fallado, sé que no he sido fiel, sé que he sido esto, he sido lo otro, pero Dios es bueno, Dios me tiene que ayudar. No se trata de decir eso. Sabemos que Dios en su misericordia nos bendice, y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero siempre hubo un punto de retorno, siempre hubo un arrepentimiento, siempre hubo un cambio de actitud con el pueblo de Dios, ¿sí? Con los hermanos de José. Siempre hubo algo que sucedió con el hijo pródigo, volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y el hijo pródigo se arrepintió de las decisiones que había tomado. Hermanos, el Señor es bueno. Por su gracia somos salvos. Por su gracia recibimos, hermanos, las bendiciones. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún como éramos, hermanos, el Señor mostró su amor, dándonos salvación por medio de Jesucristo, por la gracia, por medio de Cristo. Hermanos, es importante cómo el pueblo tuvo que regresar a Dios. Tuvo que regresar a Dios, hermanos. Y es importante, hermano, cómo Samuel hace notar que ha sido realmente la mano de Dios la que los ha ayudado, la mano de Dios la que los ha liberado, ¿verdad? Y hermanos, Dios le dio la victoria al pueblo con su ayuda. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que recordar que ha sido la ayuda y la mano de Dios que nos han traído hasta aquí? Dios ha sido bueno, Dios ha ayudado a su pueblo. El apóstol Pablo llegó a decir en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese
cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor estuvo a mi lado. El Señor me ayudó hasta aquí. El apóstol Pablo estaba ya para ser sacrificado. Eran sus últimos días, eran sus últimos viajes. Ya, y él pudo decir que Dios había estado con él, que el Señor le había ayudado hasta ese día. ¿Sí? Ahí tomó Samuel, hermanos, una piedra donde tuvieron la victoria, donde pudieron ellos, hermanos, levantar una bandera de victoria a pesar de la infidelidad, a pesar de cómo habían ellos vivido, a pesar de cómo habían dejado a Dios y le habían dado la espalda, pero hubo un retorno, hubo un punto de retorno. Siempre hay un retorno, gracias a Dios que siempre hay un retorno, y el Señor todavía está esperando que tú vayas en arrepentimiento, que vayamos en arrepentimiento, confesamos nuestros pecados, nuestras faltas delante de Él. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta este día, amado hermano, hasta este precioso día, 26 de mayo del año 2021, ¿cuántos de ustedes pueden decir: hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Dios me ha bendecido, hasta aquí el Señor ha sido bueno conmigo, y todo lo que tengo y todo lo que he llegado a conquistar ha sido por la mano de Dios? Nada de lo que yo soy sería sin Dios, sin la ayuda y sin la mano poderosa de Dios. Hoy es un buen día, amados hermanos, para decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno con nosotros. Y es importante y es nuestro deber reconocer en este día la ayuda de Dios. Sí, el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque el apóstol Pablo llegó hasta el final siendo fiel, porque Dios le ayudó. El salmista cantidad de veces mencionó la bendición que es tener la ayuda de Dios en la vida de alguien. Sí, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Es bendición, hermanos. Todavía podemos vivir, experimentar y creer que la ayuda de Dios está con nosotros. Él está listo para ayudarnos. Él es mi ayuda, Él es mi fiel ayudador. Lo que sea que estés pasando, atravesando en este momento, lo que sea que estés viviendo en tu temporada, tal vez los días malos, tal vez tu temporada más difícil, cree que Dios puede ayudarte. Él es tu ayudador. Él te ayudará. Él te va a ayudar. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Para nosotros es una bendición poder dar testimonio que a este día completamos 2 años de compartir pequeñas porciones de la palabra de Dios todos los días, de lunes a viernes, en nuestro devocional Palabra Fiel. 2 años. No ha sido porque yo he podido, no ha sido porque yo soy alguien especial, no. Ha sido porque Dios ha querido y nos ha ayudado. Porque hubo días que no podía, hubo días que era difícil, pero sabe, hermano, hasta aquí Dios nos ayudó. Dios ha sido bueno y Dios te va a ayudar en cualquier situación que tú enfrentas, en cualquiera de tus necesidades, de tus desafíos, de tus retos, cualquiera de tus peleas, tus luchas, tus batallas gigantes que tienes. Dios te va a dar gracia y te va a seguir ayudando, pero es necesario que hoy reconozcamos que hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido maravilloso. Y es
Es especial este día, muy especial. Así que, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente y que sigas teniendo un excelente día, bien bendecido para ti, para toda su familia, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. La gracia y la misericordia de Dios estará sobre ti, sobre toda tu familia. Ten fe en el Señor, búscale de todo tu corazón y recuerda, siempre hay un punto de retorno, siempre hay un punto donde tú puedes llegar a arrepentimiento y reconciliarte con Dios y regresar a la casa de Dios, regresar al Dios único que te ha ayudado, al Dios poderoso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tu hermano y amigo el pastor Noé Muñiz, que Dios te bendiga. Con todo mi corazón deseo que tengas un excelente día. Nos escuchamos hasta la próxima. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.